Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación. Que Dios te bendiga, bendiciones. Gracias por estar con nosotros una vez más por medio de este Facebook o YouTube. Quisiera darte las gracias por siempre apoyándonos por medio de likes y comentarios. No te pierdas este gran mensaje que está por comenzar y quisiera que por favor dejes un comentario al final y suscríbete a la página para que podamos agarrar más y más contenido. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Que Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más. Gracias a Dios que nos permite este momento donde podemos compartir la Escritura. Espero que todo esté bien en tu vida, todo esté como Dios lo tiene planeado, que Dios te esté fortaleciendo, te esté llenando de su gracia y de su misericordia. En estos momentos quisiera que fuéramos delante de su presencia con una oración y vamos a invitarlo a nuestras vidas, vamos a invitarlo
a estos momentos especiales, que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestras vidas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te damos gracias que has permitido una vez más estos momentos especiales. Invitamos la presencia de tu Espíritu Santo. Invitamos, Señor, que tu gracia se derrame sobre nuestras vidas. Tú conoces cada corazón, Señor, que en estos momentos escucha tu palabra. Yo te pido que te manifiestes a sus vidas, a sus corazones, y que traigas, Padre Santo, sanidad, traigas restauración, traigas fortaleza, traigas lo que hace falta en sus vidas. En esta hora abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, que podamos escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, gracias a Dios que nos permite reunirnos por este medio. Podemos unirnos en el Espíritu y compartir la palabra de Dios. Recuerda mi consejo: haz a un lado toda distracción, lo menos distracción que puedas tener, para que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo hablar a nuestra vida. Esa voz que a veces no la escuchamos por el ruido, no la escuchamos por las ocupaciones, por las cosas que tenemos pendientes. A veces nos sentamos a leer la Escritura, pero nuestra mente está en otra parte, está en las preocupaciones, y no podemos escuchar su voz. Pero es muy importante dejar que el Espíritu Santo se mueva de una manera especial en nuestra vida, y mientras nosotros escudriñamos y escuchamos su palabra, Él puede venir a nuestra vida y puede sanarnos, fortalecernos, puede darnos lo que estamos necesitando, y aún escuchar la oración de nuestro corazón. En esta hora quisiera compartir una palabra contigo. Se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, y es una lectura muy interesante que yo sé que has leído muchas veces. Mateo capítulo 14, versículo 5 dice: cuando anochecía, se acercaron sus discípulos diciéndole, versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. En esta hora quisiera que relacionáramos estas escrituras con el temor. El temor es una arma muy fuerte que el diablo usa en nuestras vidas muchas veces, y el temor nos priva de tantas cosas. Por ejemplo, hay gente que tiene temor subirse a un avión. Hay otras personas que tienen temor manejar un automóvil. Hay personas que tienen temor perder su trabajo. Tienen temor enfermarse. Y aunque no lo crea, hay personas que tienen temor servir a Dios. Y el temor nos priva de muchas bendiciones, y a veces hasta nos oprime en cierta forma. Y la palabra de Dios nos enseña que esta clase de temor no debería de dirigir nuestras vidas, porque cuando tenemos temor no hacemos muchas cosas que nosotros deberíamos de hacer. Y en esta hora vamos a o quisiera que a través de esto nosotros pudiéramos ver, enfrentar el temor por medio de la fe. Por medio de la fe nosotros podemos
podemos enfrentar ese temor que muchas de las veces no nos permite creer en las cosas que su palabra nos dice o las cosas que su palabra nos promete. Por ejemplo, tenemos este caso en que Jesús estaba ministrando con sus discípulos y cuando llegó la noche, dice la Escritura que Él los mandó al otro lado de la ribera en la barca y el Señor se quedó a pasar parte de esa noche en oración. Dice la Escritura: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ya el viento era contrario. Jesús estaba orando. Los discípulos, Jesús les dijo que cruzaran esa ribera, pero el viento era fuerte. De repente se suelta una tempestad muy fuerte, ¿verdad? Y dice que la barca estaba azotada por estos vientos, ¿verdad? La vida así es. De repente salen los momentos difíciles, de repente aparecen los problemas, de repente viene la necesidad, de repente vienen estos vientos que quieren desestabilizarnos, que quieren llenar nuestra vida de preocupación. Y a veces en esos momentos de preocupaciones o de temor, la fe parece dormirse o hacerse a un lado y se apodera de nosotros el temor, igual que a estos discípulos. Dice que cuando llegó la cuarta vigilia, no estamos acostumbrados a vigilias, pero lo que la Escritura nos enseña es de que toda la noche ellos habían navegado por controlar esa barca y el amanecer ya no está muy lejos. Quiere decir que han navegado muchas horas tratando de pelear contra el viento, pelear contra la barca. Y dice la Escritura que de repente apareció Jesús andando sobre las aguas. Cuando ellos vieron que se acercaba, se apoderó de ellos un temor. Cuando Jesús vio que había temor en ellos, porque dice que daban voces de miedo, gritaban, daban voces de miedo, pensaban aún que posiblemente sería un fantasma. Jesús, cuando vio que había temor en ellos, le dice unas palabras muy importantes, palabras que nos dice también a nosotros cuando nos encontramos en situaciones semejantes a esas. Les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahora, esta es palabra de Él, esta es palabra de Jesús. Jesús les está hablando y les está diciendo: tened ánimo, tened ánimo. Les dice: yo soy. Cuando Jesús nos diga tener ánimo, yo soy, nosotros tenemos que recobrar ánimo y creer que Él es y dejar a un lado el temor. Pero a veces las circunstancias nos hacen que el temor se apodere de nosotros. Cuando llega la enfermedad, cuando llega la necesidad, cuando nuestros trabajos corren peligro, a veces el temor se quiere apoderar de nosotros. Y tengamos cuidado porque los temores comienzan pequeños, como le decía al principio, a veces teniendo temor a abordar un avión, un barco, temor a esto, temor a aquello, temor a perder el trabajo. Pero a veces el temor va creciendo y va creciendo en nuestra vida, que después ese temor no nos permite creer lo que la palabra de Dios nos dice. Aún cuando ellos escucharon las palabras de Jesús: tened ánimo, yo soy. Aún así, ellos se sintieron un poco atemorizados. ¿Qué sería aquello? Era lo que ellos se preguntaban, ¿verdad?
Uno de ellos hasta le dice a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y lo hace, pero dice la Escritura que al ver las olas, al ver el viento, el temor se apoderó de Pedro y comenzó a hundirse. Es muy frecuente, muy natural que cuando el temor se apodera de nuestras vidas, nuestra fe a veces tiene la tendencia de opacarse. Por eso es una lucha que hay entre el temor y la fe. Y este temor nosotros tenemos que vencerlo por medio de la fe. Por medio de la fe nosotros tenemos que vencerlo. La Escritura nos dice nos habla de Saúl. Saúl era el rey de Israel, pero era una persona que el temor se había apoderado de su vida. Y cuando el ejército de Israel, un gran ejército, salió a pelear, se les enfrentó un hombre gigante, un hombre llamado Goliat. Y cuando ellos vieron a este hombre Goliat, ellos se enfocaron en la estatura de este hombre. Se enfocaron en la estatura de esos 3 metros, 15 centímetros, hombre alto. Ahí se centraron ellos. Y yo me pregunto, ¿y dónde estaba la fe de ellos? Porque aún Saúl, un hombre fuerte, se atemorizó a las voces de este hombre gigante. Y ahí estuvieron 40 días atemorizados, sin atreverse a enfrentar a este hombre. Y de esta manera se enfrenta la fe. La fe viene a tomar control de nuestras vidas y va creciendo y después ya no le tenemos temor a esto, sino también a esto y también a esto y también a esto. Y este hombre valiente, si lo podemos llamar así, a Saúl, el temor se apoderó de él, que no solamente temió ante la presencia de este gigante, pero más después también temió a este pequeño hombre llamado David. Entonces, no era solamente el gigante, porque David no era un gigante, pero también a David empezó a agarrarle temor. Y el temor se convirtió en un enemigo de Saúl. El temor solamente nos presenta un lado. El temor o el miedo solamente nos enseña un lado. El lado que quiere que veamos. Por ejemplo, si poníamos el ejemplo del avión, el temor solamente nos enseña un lado. ¿Y qué si se cae? ¿Y qué si se quema? ¿Y qué si cae en el agua? ¿Y qué si como el otro que cayó? ¿Y qué si como este otro? Y así es el temor. El temor solamente nos enseña el lado que quiere que veamos. Pero hay otro lado que no nos enseña. No nos enseña el lado contrario. No nos enseña nada de la presencia de Dios. El temor no nos enseña que la fidelidad de Dios es real en su palabra. Solamente nos presenta el lado negativo, pero el temor nunca nos enseña que Dios es fiel. Nunca nos enseña que Dios es grande, que Dios es poderoso para guardar sus promesas. Tenemos tantas promesas en la palabra de Dios, pero el temor no nos quiere enseñar eso o no quiere que nosotros veamos
ese lado, solamente quiere enseñarnos el temor a aquel que nos tiene sometidos a Él, pero no nos enseña el lado positivo, las cosas buenas, no nos enseña que la presencia de Dios está con nosotros, ¿verdad? No nos enseña que si estamos enfermos, el temor quiere presentarse solamente, pero no nos quiere enseñar que en medio de la enfermedad Dios está con nosotros, que en medio de la escasez Dios está con nosotros, que en medio de cualquier situación que pasamos en nuestra vida, Dios está con nosotros. Entonces hay una cosa que nosotros tenemos que hacer, tenemos que vencer el temor por medio de la fe. Por medio de nuestra fe nosotros podemos vencer el temor, porque dice la Escritura que no se nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros, no un espíritu de temor, no un espíritu para que temamos, no, un espíritu de poder, para que seamos más que vencedores, para que podamos creer en las promesas de Dios, para que podamos creer en todas las cosas que Dios nos ha prometido. Y esas son las cosas que nosotros obtenemos por medio de la fe. Hay mucha gente que tiene temor a tantas cosas, y por eso no pueden servir a Dios, por eso a veces no reciben las bendiciones. No tienes que temer a Dios de perder tu trabajo. Dios es más grande y más poderoso que cualquier cosa, y Él te puede ayudar y sustentar con trabajo o sin trabajo. Él puede guardarte sin caída si tú pones tu confianza en Dios. El temor muchas de las veces trae consecuencias. El temor no nos deja creer en la palabra de Dios. El temor siembra dudas en nuestros corazones. Por eso es que tenemos que vencerlo, echarlo fuera de nuestras vidas, por más pequeño que pueda ser. Tenemos que echarlo fuera, porque el temor puede crecer y puede seguir creciendo y creciendo. Una vez el Señor le dijo a Moisés que enviara 12 espías a reconocer la tierra de Canaán. La tierra de Canaán ya estaba muy cerca de ellos, pero ellos no podían visualizar qué había al otro lado de ese Jordán. Y envió 12 espías. Los envió a reconocer la tierra. Y ellos fueron por 40 días a reconocer esa tierra. Y a 10 de ellos, el temor se apoderó de ellos. Tuvieron temor. Como le decía hace unos momentos, el temor solamente les enseñó lo que quería que ellos vieran. Ellos se concentraron en los gigantes. Hay mucha gente, son hombres de guerra, nos van a matar, no podemos contra ellos, mejor regresémonos. Es todo lo que ellos vieron. Aunque 2 de ellos sí vieron las cosas positivas. Ellos vieron una tierra que fluye leche y miel, una tierra que como la que Dios les había descrito ya, y ellos creyeron, esta es la tierra que Dios nos ha prometido. Pero a los demás no pudieron, porque el temor se apoderó de ellos. Y ese temor trajo consecuencias, porque esos 40 días se convirtieron en 40 años de castigo, si queremos llamarlo así. 40 años tuvieron que pasar en el desierto porque no habían creído a las promesas de Dios. Mi hermano, las dudas, los temores son muy normal que rodeen nuestra vida, porque hay muchas cosas que no conocemos. Pero cuando leemos las promesas de Dios, tenemos que creerlas con todo nuestro corazón. Porque si no las creemos,
podemos destruir lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios quiere que sus promesas sean reales. Él nos promete una vida próspera. Él nos promete que nos va a guardar hasta el final, que la obra que Él ha comenzado en nosotros, Él la va a terminar también. Y entonces, no importa como la escritura que leímos, que empezaron los vientos a soplar y el mar empieza a agitarse y el temor se apoderó de ellos, que aún Jesús estando presentes, el temor era más grande para ellos. Bueno, no hay cosa más grande que Dios. No hay cosa más grande que Dios. Y si tú aprendes a tener fe, esa fe va a echar fuera todo temor. Si tu matrimonio está desbalanceado, tienes que creer en las promesas de Dios y Dios te lo restaura. Dios restaura tu vida familiar. Dios restaura tu vida espiritual. Solamente tenemos que poner nuestra fe en acción. Tenemos que servirle como dice la escritura, que el reino de los cielos semejante a aquel hombre que tuvo que salir y llamó a sus siervos y les repartió sus bienes, a uno 5, a uno 3 y a uno 1 talento. Se los dio para que los administrara mientras él estaba afuera. Los 2 primeros fueron buenos administradores de lo que Dios les había dado y sus talentos fueron multiplicados de tal manera que cuando su Señor llegó, se alegró mucho con ellos. Pero el otro que se le dio 1, tenía la capacidad de ministrar un talento. Estaba capacitado. Por eso su Señor le confió ese talento. Pero algo pasó en él. El temor se apoderó de él. Tuve miedo, dijo. Tuve miedo porque te conozco. ¿Y qué hizo? Enterró ese talento. Cuando su Señor vino, le dio un talento. Pero el Señor no se lo dio para que se lo cuidara. Se lo dio para que lo ministrara. Pero Él no lo ministró por causa de temor. Y sabes que así hay mucha gente que no sirve a Dios en el ministerio que Dios lo ha llamado. Porque a veces se llenan de temor. ¿Temor a qué va a decir la gente? Temor a no poder, temor a esto y temor a aquello. Mi hermano, el Señor nos ha llamado a servirle, nos ha llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. No importa la situación por la cual estés pasando, la fe es poderosa para vencer el temor que quiera detenernos de servir a Dios. Sírvele con todo tu corazón. Sírvele en el ministerio en el cual Dios te ha llamado. Sírvele en la iglesia. Sírvele en los talentos que Dios te ha dado. Y por ninguna razón, ni por temor ni nada, los escondas o los detengas. Porque el temor no nos deja hacer aquello por lo cual fuimos llamados. Así que en esta hora yo te aconsejo que actives tu fe, que es la que mata el temor que muchas veces quiere crecer en nuestro corazón. Vamos delante del Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Padre, por las personas que tú has apartado para escuchar este mensaje. Te pido los llenes con tu Espíritu Santo en estos momentos y que tu Espíritu Santo eche fuera todo espíritu de temor, todo espíritu de temor que aflija sus almas, sus vidas, temor a perder el trabajo, temor a cualquier cosa, Padre. Los pongo en tus manos pidiendo que tú restaures sus vidas, los llenes con su Espíritu Santo. Restaura sus vidas espirituales para que te sirvan con todo el corazón. Padre, te doy gracias por ellos y los pongo en tus manos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Mi hermano, mi deseo es que Dios te bendiga. Espero no haya temor en tu vida, sino pura fe y pura alegría. Pero si por alguna razón hay alguna clase de temor, échalo fuera antes de que eche raíz
y te robe las bendiciones. Hermano, te deseo que Dios te bendiga. De parte de la Iglesia Nueva Vida te deseo bendiciones y hasta la próxima.